Médula espinal. Es la parte más caudal del sistema nervioso central. Nace del bulbo raquídeo, sale del agujero magno del occipital y se extiende hasta la lumbar 1 y lumbar 2. Se aloja en la cavidad raquídea, protegida por las vértebras y cubierta por las meninges. En su parte distal forma el cono medular, del cual sale una prolongación filiforme que llega hasta el coxis, el filum terminalis. Como podemos ver, la médula presenta dos fisuras longitudinales, una en la cara anterior, cisura media anterior o ventral, y otra en la cara posterior, cisura media posterior o dorsal. En las laterales nacen los nervios raquídeos. En total hay 8 pares de nervios cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un coxigio. La porción terminal forma la cola de caballo. La sustancia gris se divide anatómicamente en 3 partes simétricas: cuerno o asta anterior, asta lateral y asta posterior. La sustancia blanca queda delimitada en las zonas que llamamos cordones, anterior, lateral y posterior. En el interior de la sustancia gris encontramos los cuerpos neuronales, axones terminales, que llegan de otras estructuras superiores o inferiores, y neurología. En el asta anterior encontramos motoneuronas y sus axones abandonan la médula por las raíces anteriores hasta entrar en el nervio raquídeo. El asta posterior está ocupada principalmente por los axones sensitivos o ascendentes que producen del nervio raquídeo y entran por la raíz posterior en el interior de la médula después de atravesar el ganglio raquídeo. En el asta lateral encontramos predominantes interneuronas. Las asas descendentes están situadas en el cordón anterior, córtico espinal anterior o piramidal directo. Conducen impulsos motores voluntarios desde la corteza a los efectores musculares, pasando por el tronco encefálico. Estas fibras no decusan. Tecto espinal. Conducen impulsos motores de tipo extrapiramidal, dan lugar a los movimientos involuntarios y automáticos. Se forman a partir de los axones que vienen de la corteza cerebral y del mesencéfalo, bajan por el cordón anterior. El retículo espinal anterior forma parte de la vía extrapiramidal, conduce impulsos que generan movimientos involuntarios y automáticos. Sus fibras se originan en el cerebelo, conectan en protuberancia y descienden por el cordón anterior de la médula. Vestíbulo espinal. Integra la vía extrapiramidal y conduce la información para la realización de movimientos automáticos involuntarios. A partir de estímulos procedentes del oído interno, permiten mover los grupos musculares necesarios para mantener el equilibrio. Situados en el cordón lateral encontramos el olivo espinal o retículo espinal lateral, que pertenece a la vía extrapiramidal y conduce información relacionada con movimientos automáticos. Los impulsos provienen del cerebelo, con estación en el bulbo, y se sitúan en el cordón lateral de la médula. Después tenemos el rubro espinal, es extrapiramidal y participa de los movimientos automáticos involuntarios. Sus impulsos proceden del cerebelo, hacen relevo en el núcleo rojo y descienden por la médula. Córtico espinal lateral o piramidal cruzado pertenecen a las vías piramidales y por tanto es responsable de los movimientos voluntarios. Luego tenemos las asas ascendentes, como el cordón anterior, haz espinotalámico anterior o ventral. Por aquí pasan las fibras que vienen de los receptores del tacto general y tosco, llegan al tronco por el bulbo, se unen en la protuberancia al espinotalámico lateral y hacen relevo en el tálamo para llegar a la corteza. Tenemos el cordón lateral, el haz espinotalámico lateral, formado por axones que llegan de neuronas del asta posterior y que provienen
del lado contralateral del cuerpo. Conduce los impulsos generados en receptores del dolor, temperatura, cosquilleos, pruritos y sensaciones sexuales. Ascienden hasta el bulbo y en la protuberancia forman un núcleo, un único haz al juntarse con el espinotalámico anterior, antes de llegar al tálamo y a la zona somestésica del cerebro. El haz espinocerebeloso anterior y haz espinocerebeloso dorsal o posterior, ambos están formados por fibras que conducen impulsos generados en receptores de la piel, músculos y articulaciones que llevan sensibilidad sinestésica inconscientes. El cordón posterior, haces posteriores, ocupan todo el cordón posterior. No hay haces descendentes. Llevan los impulsos ascendentes hacia el bulbo raquídeo, donde ocupan su cara posterior para luego decusarse y alcanzar la corteza cerebral. Sus fibras conducen una gran cantidad de sensaciones que informan la presión, las vibraciones, la sinestesia consciente y el tacto profundo y fino.